Hemos leído hoy en la primera lectura parte del libro de Jonás y me gustaría hacer algunas reflexiones sobre ese libro. Es un libro muy cortito dentro de la Biblia, pero os voy a decir una curiosidad, y es que en todos los frescos, mosaicos y sarcófagos preconstantinianos que se han conservado, Jonás, descansando, aparece 42 veces, arrojado en el mar 38 veces y vomitado por el pez 28 veces. Como contraste, la siguiente figura más frecuente es la de Noé, que aparece 8 veces. En tercer lugar, la escena más frecuente del Nuevo Testamento es la del bautismo de Jesús, que aparece 6 veces. Después ya de la paz constantiniana, esta temática de pintura sobre Jonás desaparece. Pero fijaos la importancia que debía tener en la predicación para que antes de Constantino fuera pintado tantas veces. Vamos a reflexionar sobre el libro de Jonás, pero cuando ellos pintaban, los primeros cristianos, a Jonás en sus catacumbas, en sus sarcófagos, lo ponían en sus mosaicos, la mayor parte de las veces aparece descansando, simplemente descansando. San Agustín, se ha dicho de paso, lo digo como curiosidad, interpreta al gusano que devora el ricino al final del libro como Cristo por el cual todas las promesas del Antiguo Testamento son devoradas. Y después otra curiosidad, las tradiciones de las fuentes rabínicas decían que Jonás era hija de la viuda que nació cuando Elías profetiza eso en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Más pequeñas curiosidades. El padre de Jonás se llamaba Amitai, que significa verdadero. Jonás creció en la ciudad de Gat-Hefer, que está muy cerca de Nazaret, con lo cual era Galileo. Vivió más o menos en el 790 a.C., en la época de Jeroboam II, el rey de Israel. Cuando se dice que huyó hacia Tarshish, no sabemos dónde está esa ciudad, pero la más parecida es Tartesos, que estaba en España, era el lugar más lejano. No es seguro que Tarshish fuera Tartesos, pero alguna posibilidad hay. Y una última cosa antes de entrar ya, todavía diré alguna cosa más. Vivió en tiempos de Oseas y de Amós. Nínive era en ese momento la capital de Asiria. Y ya una generación antes, 10 de las 12 tribus habían sido exiliadas a Asiria. El padre de Pedro y Andrés se llamaba Jonás. Por eso en el Evangelio a Pedro a veces se lo llama Simón bar Jonás. Simón, hijo de Jonás. Jesús mismo dice en un momento dado, a esta generación no se le dará otro signo más que el de Jonás. Y en otro momento dice otra referencia a Jonás Jesús. En la Capilla Sixtina, justo encima del altar de la confesión, del altar del juicio final, en la parte de arriba del techo están los profetas, pero justo encima del altar del juicio final, en el centro mirando hacia adelante, está Jonás, por ser símbolo de Jesús que resucitó. Pero ahora vamos ya al texto, a lo que realmente es la esencia de lo que quería decir. He calculado en un mapa, nunca lo había hecho, porque siempre había leído que le decía Dios a Jonás, ve a Nínive,
a predicar su conversión. Siempre había leído eso y ya está. Pero he calculado cómo estaba de lejos Jonás de Nínive. No sabemos dónde estaba Jonás cuando recibe la palabra de Dios, pero sí que sabemos que se embarca en Jope. Luego debía estar por allí cerca, en principio, o por lo menos va allí. Pues bien, desde Jope, donde se embarca para huir, hasta Nínive, he quedado sorprendido. Hay 1.144 kilómetros. Es decir, andando, y no había otro modo en esa época más que andando o a burro, es más de un mes de viaje, a base de 30 kilómetros diarios. Más de un mes. Tiempo más que suficiente para meditar y una verdadera penitencia, estar andando un mes entero o bajo el calor del verano o bajo el frío del invierno. Tiempo para meditar, para orar, etc. Sin embargo, Jonás, cuando Dios le da ese encargo peligroso, porque daos cuenta lo que era que un Galileo, un pueblo conquistado, se fuera a la capital a decir que Dios lo iba a destruir todo si no se arrepentía. Lo más normal es que lo hubieran encarcelado y lo hubieran ahorcado. La horca era uno de los castigos que existían en esa parte de Oriente, en esa época. Lo más normal era pensar que le iban a matar. Pero, por lo que vemos en el mismo texto, no era tanto el miedo a morir, que seguro que lo tendría, sino, si encima tengo éxito, se van a salvar mis enemigos, los que quizás habían matado a sus abuelos o a sus bisabuelos o habían hecho tantas cosas. O sea, si las cosas salen mal y no se arrepienten, a mí me ahorcan o me harán morir en mitad de muchos suplicios. Y si se arrepienten, peor, porque yo lo que querría es que ellos recibieran el castigo por sus pecados. Pero el mensaje de Dios era claro, tenía que ir. Y sin embargo, Jonás paga una tasa, una cantidad de dinero, para embarcarse en dirección opuesta. Judas fue un traidor, no predicó lo que Jesús le había dicho que predicara, pero al menos le pagaron, al menos esperaba conseguir algo del templo después, agradecimientos, etc. Jonás en este momento también traiciona su misión, pero él tiene que pagar y lo único que va a conseguir es quedarse con su vida, pero quedarse con su vida con una sensación de que había perdido todo lo que tenía, si tenía algo, en Galilea, y había perdido la pureza de su corazón, que había perdido la obediencia a Dios. Si Jonás hubiera sido dejado marchar sin más, ¿cuántos profetas quizás les ha pasado eso? ¿Cuántos presbíteros que han sentido la llamada de Jonás a predicar y sin embargo en un momento dado van en dirección contraria? Consiguen la vida, salvo la vida, tengo una vida para mí, pero con la sensación de que he perdido esa pureza que tenía de corazón. Puedo orar, puedo pedir perdón a Dios, puedo amar a Dios, pero esa sensación ya me va a acompañar. Porque la voz dirá, tenías que haber hecho eso, tenías que haber hecho eso. No es, hago lo que quiera y después le pido perdón. No. El perdón verdadero solo se conseguirá cuando se pida de todo corazón y de verdad arrepintiéndose. Hasta entonces, la purificación es incompleta, el remordimiento continúa. Y después vemos otro aspecto. Las criaturas irracionales se ponen al servicio de Dios. El viento obedece a Dios. Comienza una tormenta.
el pez que va a tragar a Jonás obedece a Dios. Todas las cosas obedecen a Dios. Normalmente nos parece que todo es fruto del azar. Sin embargo, de vez en cuando, en la vida de casi todos los seres humanos, y quizás todos, de vez en cuando Dios dice, aquí estoy yo. Y Él organiza las cosas para que veamos que todo sucede de acuerdo a un plan previsto. Todo parece fruto del azar, pero cuando Dios dice no, pues no. Todo se confabula para que al final ocurra lo que Dios quería. Cuando Jesús iba en la barca, Él pudo detener los vientos, la tormenta de ese barco que iba a hundir. Pero aquí es al revés. Ese mismo Dios de amor manda a los vientos y a la tormenta para que hundan al barco. Esto también es un mensaje respecto a esa visión de Dios que solo puede bendecir. No, Dios puede bendecir y maldecir. Los santos en ocasiones tendrán todas las criaturas irracionales que habrán recibido una orden de Dios para facilitarles en grado máximo el camino. Pero al otro extremo están los grandes pecadores a los que todo parece que se les pone en contra, como para decirles, existe Dios, existe Dios. Os podría contar anécdotas de cómo el mundo irracional predica, pero no ese es el sermón. Pero cuando Dios quiere, todo se pone a su servicio. Después, es interesante que cuando Jonás sale del pez y es dejado en la playa, en ese momento Dios no le dice nada. Los hechos son suficientes. No nos consta que Dios le recriminara, que Dios le echara en cara cosas. Los hechos hablan. Los hechos también nos hablan a nosotros si sabemos leerlos. Jonás comprende. No aparece en el libro que Dios le diera un discurso y oyera la voz de Dios, que le dijera Jonás. No, los hechos hablan. En la vida de todo ser humano, los hechos hablan. Otra cosa es que no sepamos atender a su voz. En el pecador, cuando todo se le pone en contra como a Jonás, y a veces muy en contra, y a veces uno dice, parece que Dios me lo está queriendo decir, estás siguiendo el mal camino. Pues los hechos hablan, los hechos hablan. Del mismo modo que a veces para ir al seminario, Dios facilita todo de forma increíble, increíble. Dios habla a través de lo que nos sucede en la vida. A veces nos parece como si Dios no nos escuchara y todo siguiera fruto del azar. Error, error. El mismo Dios que puede hacer milagros dice, ahora voy a dormir en el fondo de la barca, en la cubierta, en la bodega de la barca. Pongo además ese ejemplo porque Jesús dormía en la barca que se iba a hundir en el lago de Genesaret. Y Jonás, cuando la tormenta, curiosamente, no casualmente, también estaba durmiendo en mitad de la tempestad y tiene que ser despertado. Otro paralelismo. Con lo cual, tantos paralelismos. El nombre del Padre de los Apóstoles, el que Jesús lo mencionara, la escena esta, lo que nos indica es que Jesús nos está diciendo, hasta ahora habéis leído el libro de Jonás, vosotros israelitas, solo con el conocimiento de la Torá y de los profetas. Ahora, vosotros cristianos, leed el libro de Jonás a través del Evangelio. Aquí estoy yo simbolizado, no en el pecado, pero fuera del pecado, el libro de Jonás se puede leer
como un apéndice al Evangelio. Porque él dice lo del signo, pero el más inteligente dirá, no, hay que leerlo todo. No en el pecado, Jesús no peca. Lo mismo que en una parábola, tampoco a veces todo encaja a la perfección. Del mismo modo, el libro de Jonás, no todo encaja con Jesús, pero todo tiene un simbolismo profundo respecto a Jesús. Nada más. Acabo aquí este sermón. Mañana seguiremos profundizando, sobre todo ya en el final, la gran conclusión de este libro. Y a vosotros que me escucháis, pues os animo a la lectura lenta, paciente, sin prisas, de este libro, viendo a Jesús oculto en él, como si fuera toda una parábola, aunque los hechos ocurrieron. Ya he dicho que en la época de Jeroboam II probablemente, pero leedlo como si nos estuviera hablando de una parábola evangélica, y entonces todo el libro cobra una luz nueva. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Por el pueblo santo de